Un saludo a todos los discípulos de la hora décima, donde quiera que se encuentren. Hoy sí está el Padre Justiniano para compartir con todos ustedes este ratico con Jesús, volviendo sobre sus palabras, sobre su enseñanza y hablando un poco de lo que más nos gusta. Nos gusta mucho hablar de nuestro Señor y de las cosas que interesan a sus amigos, a sus discípulos. Sí, señor. Padre, qué alegría estar de nuevo. Algunos compromisos no permiten siempre estar acá, pero hoy sí estamos de nuevo compartiendo esa palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu, que fortalece nuestros pasos para seguir en ese discipulado de nuestro Señor, que a veces no es fácil, pero hay que seguir. Sí, sí, de hecho los discípulos algunas veces se nota que masivamente ven el discipulado, otras veces baja el número, pero siempre tenemos un grupo de discípulos fieles que están ahí todas las semanas siguiéndonos por estos medios virtuales. Bueno, lo primero, eh, a ver, vamos a saludarnos como se saluda. Solo que este signo debería ser con las manos. Y a propósito, empiezo por ahí porque estamos iniciando la semana por la paz en Colombia. Sí, señor. Y el lema de la Semana por la Paz es: yo saludo la paz es ahora. La paz es ahora. Y en un momento crítico, pienso yo, de la historia de la paz, si es que se puede hablar de una historia de la paz en Colombia, especialmente de estos últimos años, porque pareciera que todo este esfuerzo que hemos hecho, de todos estos años, sí, como que hubieran sido en vano, porque se están presentando fenómenos alarmantes de conflicto en distintos lugares del país. Recuerde, yo creo que a los colombianos no hay que recordarles, porque todo el mundo está al tanto de lo que está pasando, todas estas masacres, secuestros, intimidaciones. Hay regiones del país que comienzan nuevamente a ser zonas rojas para la gente, para el trabajo, para los desplazamientos, y cómo se resiente esta armonía que íbamos penosamente construyendo, y pareciera que se necesitara una ayudita extra del cielo, ¿sí? Como en todo, pero que Dios nos ayude a lograr consolidar este proceso y evitar que se pierda y se malogren tantos esfuerzos, y que tanta gente que ha creído en la paz y ha trabajado por ella se quede un poco frustrada de ver cómo volvemos a lo mismo y con el sufrimiento que eso conlleva para todo el país. Sí. Las situaciones y condiciones que deben cambiar, modificarse para que verdaderamente exista la paz, como decía el Papa San Juan XXIII y Pablo VI también. El nuevo nombre de la paz es el progreso de los pueblos. Sin Sí, progreso, ahora bien, la paz desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva evangélica, ¿sí? Es mucho más que lo que algunos entienden por paz, ¿sí? Porque a veces simplemente la paz, algunos la reducen a una paz política, o sea, que las distintas facciones e intereses políticos como que se calmen y logren encontrar acuerdos. Por supuesto que eso es muy importante, y usted sabe cómo ha venido creciendo como esta tensión entre los grupos políticos, sí, pero una tensión terrible que uno la siente en la manera de hablar, en las declaraciones que hacen, en las leyes que impulsan, y entonces como que se caldean los ánimos y ya la gente no sabe hablar de otra manera que no sea exaltados. Y realmente ¿qué sería esta intensidad del clima belicista y guerrero e intolerante de unos con otros ponen en serio riesgo la paz? Por eso también tiene un componente político, pero la paz del Evangelio es mucho más que simplemente una paz política. sí, señor, el famoso shalom, que era el saludo.
pero que eran tres cosas que expresaba ese shalom, esa paz. Primero el bienestar, la felicidad que se encontraba en Dios. Por eso se dice que la paz nos la da Dios. Mi Sí, paz os dejo, mi paz os doy. Entonces eran los anhelos. Cuando usted le decía al otro shalom, no le decía paz. Cuando uno en la iglesia le dice al otro la paz esté contigo, lo que le está pidiendo es eso, le está diciendo y le está deseando que usted esté bien, tenga ese bienestar físico, tenga las condiciones básicas de vida, que tenga esa felicidad, que haya encontrado la felicidad de nuestro Señor. excelente. También la paz no es simplemente la ausencia del conflicto, sino el manejo fraterno del conflicto. Justamente en el mensaje de este domingo estaba la corrección fraterna. La corrección fraterna es necesaria para la paz, para que haya paz en un hogar, en una familia, en un grupo de trabajo, aprender a corregirnos sin agredirnos, sin despellejarnos unos a otros mediante la murmuración. No, para eso existe la corrección fraterna y es un instrumento de cambio, pero pacífico, ¿sí? Un modo de manejar el conflicto. Entonces, en la paz que nos enseña el Evangelio, no es que no haya conflicto, sino que hay otro manejo de los conflictos, ¿sí? Porque por una parte hay una decisión, podríamos decir, absoluta por implantar la justicia, ¿sí? Si no hay justicia, no hay paz. Eso es un axioma del Evangelio, ¿sí? La justicia y la paz se besan. Eso es un axioma del Evangelio. Para un cristiano, para un católico, entender que sin que se den estos dos polos de relación, es imposible pensar la paz. Y la justicia no es simplemente una teoría, una ley, una constitución. La justicia está hecha de cosas concretas, está hecha de trabajo, está hecha del salario justo, está hecho de la salud para todos, está hecho de una vivienda digna, está hecha de la posibilidad de estudiar, está hecha de el reconocimiento de la diversidad entre las personas, la tolerancia. La justicia es una palabra muy, muy rica en contenido y el Evangelio pone la justicia y la paz en una relación de que si no se da la primera, la segunda no se puede dar. Y no se puede nunca aspirar a tener paz si primero no se ha considerado muy en serio la justicia como necesaria. La justicia en todas sus dimensiones, como lo ha dicho el Padre, y que es concreta, no es una teoría, no es una virtud, no es un discurso teológico, es un discurso desde la práctica, desde la realidad. Y póngale cuidado, Padre, que a veces la religiosidad, la vida espiritual de las personas, de los creyentes, pareciera no tener nada que ver con la justicia, con la obra de la justicia. Y algunos se imaginan que pueden llevar una religiosidad, ¿sí? Y una relación con Dios nuestro Señor sin que haya nada que ver con la justicia. Y yo creo que, bueno, digamos, esto no es original de mi pensamiento. Hay un filósofo que ha trabajado ampliamente esta temática, que se llama Emmanuel Levinas, un filósofo judío francés que influyó mucho en la filosofía, podríamos decir, la ética aplicada, la ética del cuidado. Y entonces él dice que la forma más alta de la espiritualidad es la justicia, es la justicia. O sea que uno no podría eventualmente tener experiencias profundas de Dios, de su trascendencia, de su santidad, si no tiene en cuenta las obras de la justicia necesarias para tener una verdadera espiritualidad. Cuando se estudia la virtud y la justicia, se dice que también uno tiene que ser justo con Dios, porque uno de los elementos de la justicia es la alteridad. Uno es justo es con los otros, dice, con Dios es a través de la virtud de la religión. Al final el culto es un acto de justicia a Dios, reconocer su obra, reconocer todo lo que Él nos ha dado y que uno
en justicia le devuelve el culto debido. Sí, sí. Yo recuerdo esos improperios de Semana Santa, ahora no se cantan. ¿Sí? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y entonces comienza el improperio diciendo, yo te saqué de Egipto, yo te liberé, yo te protegí en el desierto, yo hice esto, y tú preparaste una cruz para mí. Sí, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Sí, ahí ¿Qué te he está la ofendido? justicia con Dios, o sea, nosotros debemos reconocer que es gracias a Dios, gracias a lo que Él nos da, que nosotros podemos mantenernos en pie y podemos estar donde Sí, estamos. y la justicia con nosotros. Y la justicia con los demás. Ahora bien, a propósito de la justicia, es que estamos hablando de la justicia y la paz. La justicia y la paz se besan. Y en la Semana de la Paz, yo saludo la paz es ahora. Pues tenemos que nuevamente volver sobre este elemento sine qua non, sin el cual no se puede dar la paz, y es la justicia. A propósito, tenemos que la justicia a veces se limita al cumplimiento de ciertas leyes sociales o económicas, ¿sí? Que como vivimos bajo una ideología, podríamos decir, liberal o neoliberal, si se quiere ser más preciso, a veces como que el capital, el dinero, la rentabilidad, la ganancia, los índices de crecimiento, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, todos esos elementos como que no tuvieran nada que ver con las personas concretas en su día a día, en sus necesidades, en sus apuros, y entonces perfectamente nos podemos dar por bien servidos de que Colombia está creciendo a una tasa como venía creciendo, del 5%, del 7%, que el Producto Interno Bruto ha crecido. Sí, digamos que en esos datos estadísticos pareciera que las cosas van mejor, ¿sí? Y lo mismo las leyes de que se le pague a la gente sus cesantías, sus horas extras, etcétera, etcétera. O sea, lo que es legal, o sea, la legalidad. Sin embargo, en la justicia que enseña nuestro Señor en el Evangelio, o la justicia que proviene de las Santas Escrituras, hay como una difícil justicia, un más allá de la justicia, ¿sí? Que es esta justicia que va más allá de lo que pide la ley, ¿sí? Yo admiro mucho, por ejemplo, cuando una empresa, por decir algo, llega a la Navidad y le da pues el salario a su trabajador, le da su prima de Navidad, ¿sí? Pero cuando uno dice, ¿y eso sobre qué se contabiliza? Pues sobre el salario mínimo, ¿sí? Que sumado, pues eso tampoco es nada del otro mundo. Y entonces el dueño de la empresa, sin que lo obligue ninguna ley, sin que lo mande ninguna ley, él dice, pero yo tuve una gran rentabilidad este año, yo tuve una gran ganancia este año, yo voy a ir más allá de la justicia, la difícil justicia, voy a ir más allá. Y entonces, a ver, queridos amigos, ustedes que han ayudado a construir esta gran empresa, que es lo que es gracias al trabajo de todos ustedes, mire, comenzando por los que tienen menor salario, aquí hay este bono, ¿sí? Eso va más allá de la ley, eso no se lo obliga ninguna convención laboral ni nada, pero el creyente siempre tiene conciencia de que si puede ir más allá de la justicia, esa difícil justicia, pues la hace, y la hace en nombre de su fe. La famosa que llaman justicia social. Esa Usted justicia tiene que ir social. allá. No solo, el contrato dice esto, lo que está diciendo el padre. No, vaya más allá, es justicia social. O sea, socialmente usted comparte lo que Monseñor Luis Augusto, que fue uno de los artesanos de paz, como lo calificaron en Colombia, le decía una cosa el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Un niño puede crecer, pero a veces no se desarrolla. Intelectualmente no tiene estudio. En medicina no tiene los mejores alimentos. Entonces, ¿de qué le sirve usted se crecer? imagina, padre, por ejemplo, en Bogotá, que hay obreros
que trabajan, su puesto de trabajo está en el norte de Bogotá, ¿sí? Viven en Soacha, en Bosa, y que implica que se están levantando desde las 4 de la mañana y están cogiendo el Transmilenio o la buseta y se desplazan durante casi 2 horas, ¿sí? Llegan a su trabajo, ¿ya? Cuando salen, el mismo desgaste, ¿ya? Y entonces la persona que contrata a ese obrero dice, no, yo le estoy pagando las horas para las cuales lo contraté. Si usted me llega media hora tarde, yo se la descuento, o sale media hora después. O sea, cuando la justicia no toma conciencia de que cada persona es cada persona y cada situación es muy diferente, entonces esa justicia igualitaria en donde a todos de acuerdo a la ley, pues sí, pues al menos esa justicia ya sería un gran avance, pero es posible incluso ir más allá de la justicia. La justicia y la paz se besan. Cuanto más justo sea una población, una nación, una región, un país, una sociedad, más posibilidades de ser bendecida con la paz, ¿sí? Entonces, bienvenida a la Semana de la Paz. Yo saludo la paz, es la hora de la paz, que en otros términos diría es la hora de la justicia. Es la hora de la justicia. Y yo no sé si es que realmente Colombia no tiene modos de crear un país más justo, o si es que nos hemos embarcado en un sistema, en un modelo de Estado y de sociedad y de desarrollo que realmente jamás permitirá que verdaderamente se toquen aquellos nichos de injusticia que tanto sufrimiento le causa al país. Mire, yo en estos días veía un programa de televisión internacional y hablaban de lo que hacen en Holanda, ¿sí? Sobre la vivienda. Y resulta que allá no hay esa distinción que hay acá, por ejemplo, con el tema de las viviendas de interés social, ¿sí? Y entonces escogen las lomas, acá me refiero a Colombia, ¿no? Los lugares más apartados, y allá hacen aglomeraciones de viviendas de interés social. O sea, se llevan la pobreza, la retiran allá. como si fuera un fenómeno estético, sí, ¿no? Como es algo feo, entonces dejémosla donde no la vean, donde no se vea, donde no veamos a los pobres circular por las calles. Pues allá no, en Holanda, allá sencillamente en los mismos grandes edificios de vivienda, ¿sí? Hay unos apartamentos que valen 300 millones, por decir algo en pesos colombianos, 400 millones, pero hay otros apartamentos dentro del mismo edificio, también con buenos acabados, de pronto más pequeños, más económicos, para que la gente que tiene menos recursos lo pueda comprar. Incluso con dimensiones suficientes para una familia numerosa, pero está obligado el constructor a destinar un porcentaje de los apartamentos del edificio para venderlos a un precio para familias que tienen una condición social que no pueden pagar los altos precios. Y entonces como que los unos financian a los otros y se compensa, y el constructor sale, hace su negocio, saca su ganancia, pero no se genera esta separación. Entonces que las viviendas de interés social lejos, y que los afortunados entonces en lugares de estrato 5, de estrato 6, por ejemplo, esa división de las ciudades en estratos, a mí me parece una grosería. Yo nunca he entendido por qué construimos las ciudades de esa manera, por qué separamos los pobres de los más afortunados, por qué los distanciamos, por qué no creamos poco a poco esta integración, ¿cierto? Entonces, como le digo, padre, yo digo que hay un sistema, yo no quiero proponer otro sistema porque no soy un politólogo ni nada por el estilo, pero yo creo que este sistema que nos gobierna, el que nos rige durante tantos años, tiene mucho que se le puede arreglar y muchas ideas que son ahí
ideas de gente que, que dirigen bancos, que dirigen corporaciones y establecen políticas, gente que no ha bebido sino de una sola ideología y no se ha enriquecido con una idea mucho más justa, mucho más acerca de lo que es la justicia y lo que se puede hacer por la justicia. Hay bastante que hacer, por eso la iglesia habla de las famosas estructuras de pecado. Las estructuras de pecado. De pecado. Estamos en ese sistema donde uno dice como que sacar la cabeza, no, como que no se arriesga uno a decir, bueno, a pensar de otra manera, sino se deja llevar ahí. Yo aprendí de una persona una frase que la repito y se la digo mucho a los fieles allá en Oicatá: solo los peces vivos pueden ir contra corriente. Sí. Los peces muertos, la corriente los lleva para donde quiera. Y nosotros estamos llamados a ir contra corriente. A ser peces vivos. Contra corriente, sí. La claro, fe, la fe. Y en ese tema de la justicia también, ir, lo que ha dicho su merced, más allá de la justicia. Más allá. Es ir contra corriente, ir en contra de ese consumismo, de ese utilitarismo, de que me va mejor si gano más. No, me va mejor si comparto también con los que hicieron que ese producto fuera exitoso, lo que decía. Por ejemplo, usted toca un tema que es bien delicado, de que me va mejor si gano más, ¿sí? No, porque si gano más probablemente otro está perdiendo, ¿sí? Y a la postre el negocio que no fue equitativo termina también afectándome mi propio negocio. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta Semana por la Paz? ¿Qué más podemos pensar a propósito de la paz? Por ejemplo, la pandemia del coronavirus, ¿sí? Que ha puesto en evidencia muchas cosas. Yo no digo que le agradezco al COVID-19, pero lo que sí veo es que el COVID-19 ha puesto en evidencia muchas cosas y que tienen que ver con la justicia, ¿sí? Por una parte, que tenemos un sistema de médico, ¿cómo se llama? Un sistema de salud. Un sistema de salud totalmente irracional, totalmente ilógico, injusto y muy discriminatorio, porque pues no han sido atendidos los enfermos, ¿sí? Yo conozco cientos de casos, padre, donde los enfermos primero no han tenido acceso oportuno a los famosos exámenes, esos que se hacen, ¿sí? Para diagnosticar. Pero segundo, una vez que se conocen los casos, ya a veces el enfermo se ha muerto. 20 ¿sí? días después. Los resultados. Sí, los resultados. Pero luego el tema de, digamos, las personas que tienen lo que llama la medicina prepagada, con respecto a los que son, que se dice, beneficiarios directos y otros que son indirectos, subsidiados. Entonces hay una atención que tiene en cuenta como esa condición de cada persona, y a una cierta edad yo siento que si la persona ya pasa de una cierta edad, si es una persona humilde, no hay la misma diligencia para cuidarlo, para tratarlo. Entonces, eso por una parte, pero por otra, el hecho de que las personas pierdan su empleo, de que las personas pierdan su emprendimiento, que no puedan salir, que tengan que estar confinados. Usted se imagina, padre, lo que es estar confinado en una pieza de arriendo con su esposa y con sus hijitos, lo que implica estar confinado para esa persona, ¿sí? ¿Cómo es que es que no pueden salir? No, es que tampoco. Yo creo que se han tomado medidas desproporcionadas. Y otra injusticia que a mí me parece es el trato que le han dado al culto público de la gente religiosa. Sí, yo creo que en general han sido demasiado exagerados para tratar este tema, y no sé, yo a veces siento que si yo fuera un país comunista, un país totalitario, tal vez me sentiría tan oprimido como me he sentido oprimido durante todos estos meses encerrado, en donde todos los días, casi como una
una especie de vacuna mental. Prende uno la radio, coronavirus, prende uno la televisión, coronavirus, habla el alcalde, coronavirus, habla el presidente, coronavirus, y por otro lado, mire que si usted no hace esto, que si usted no se queda quieto, le mandamos a la policía, le cobramos multa, lo metemos a la cárcel. Sí, se ha ido exagerando y creando como las condiciones para un estado de control total, un estado totalitario. Yo no me opongo a que el coronavirus es una cosa seria, pero sí me cuestiono muchísimo sobre las políticas y este acuerdo entre medios de comunicación, entre políticos y entre policías y lo económico para controlar a la población de esta manera tan infame, teniendo en cuenta que no todos tienen apartamentos de 150 metros, de 200 metros y con jardines y todo eso, y no, hay algunas personas que es un verdadero encarcelamiento lo que han hecho con ellos en sus pequeños espacios de vivienda. No todos los tunjanos tienen fincas aquí en los pueblos vecinos, donde se van el fin de semana, donde se van de día, llegan aquí de noche a descansar. Hay muchos que, como dice el padre, están en una sola habitación con un baño, sin que les dé luz y sin trabajo. Sí. Bueno, creo que ya nos pasó el primera media hora. Primer lapso. Ya volvemos. Desordenadamente a los establecimientos? Muéstrales el lado rojo de tu tarjeta. Pero si la gente mantiene la distancia para entrar, muéstrales el lado amarillo. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. ¿Viste a alguien con el tapabocas en el cuello? Muéstrale el lado rojo de tu tarjeta. Pero si ves a alguien con el tapabocas tapando nariz y boca, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Sus manos jamás se detienen. Trabajan sin descanso por el bienestar de su gente. Son las manos de hombres. Son las manos de mujeres. Son las manos de hijos boyacenses. Así es Boyacá. Tierra de campesinos, de gente noble, gente que se levanta a diario con firmeza y no retrocede a pesar de los malos tiempos. Es la tierra de padres, madres y abuelos que crecieron sabiendo que en sus cultivos está el destino de los pueblos. Es tiempo de extenderles nuestra mano, de abrazarlos con nuestros actos y decirles que estamos para ellos. Boyacá te abraza. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre.
Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Tunja hoy tiene más que nunca sus tesoros escondidos. Esta pandemia nos recuerda que la belleza de nuestra ciudad está en las personas que llenan de vida sus frías calles. Telesantiago te invita a continuar en tu hogar. Eres un tesoro que no queremos perder. Quédate en casa. Bueno, seguimos. Seguimos. Y ahora vayamos a la corrección fraterna. Sí, señor. Corrección fraterna. Eso de la corrección fraterna, padre. A ver, que hay muchas cosas para decir, pero yo creo en general que podría ser una tarea en favor de la paz, realmente ejercitar más este mandato de Jesús de la corrección fraterna. Y yo quiero poner de relieve en primer lugar que nuestro Señor asocia la corrección fraterna a un acto salvador. ¿Sí? Es un acto de salvación. O sea, que es que corregir al hermano en un momento dado, darle un consejo, hacerle una advertencia, prevenirlo de algo, realmente es salvarle la vida. Salvarle la vida. Usted imagínese, por ejemplo, que pasa por un camino y ve que hay una serpiente venenosa y la esquiva. Y entonces adelante ve que vienen otros ahí. No les grita y les dice, cuidado que hay ahí una serpiente. ¿Sí? Claro que sí. O si ve venir un carro a lo lejos y los otros están distraídos a mitad de la vía, no les pega un grito y les dice, oiga, que viene un carro acelerado, sálganse de la vía. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor equipara la corrección fraterna a la salvación. Sí, es un acto de salvación. Si tu hermano te escucha, te hace caso, has salvado a tu hermano, habrás salvado a tu hermano. Imagínese, el que llegue uno al cielo y nuestro Señor le diga, bueno, usted es un pecador sin vergüenza, pero tiene a su favor que usted salvó a su hermano. ¿Sí? Un día le dio un buen consejo, un día lo detuvo y le hizo una corrección fraterna. Entonces, es un acto de salvación. También en la Escritura, la corrección fraterna es un acto de amor, es un acto de amor, porque se trata de un acto entre hermanos, por lo tanto, no es simplemente que yo me constituyo como en una especie de juez o de autoridad, y entonces, no haga eso, no sé qué, no, es un acto entre hermanos, es un acto de amor, es un acto de amor. ¿Qué más decimos? Es un acto de verdad. ¿Sí? Es un ejercicio de esclarecimiento en favor de la verdad. Se trata de mostrar que esa decisión, que ese comportamiento, que esa elección que tomó realmente no tiene un verdadero fundamento en la verdad. O sea, que la persona está viviendo en la mentira, que se está engañando, ¿sí? Que se está equivocando, y por lo tanto ayudarle a ver la verdad. O sea, la corrección fraterna, cuando uno empieza a examinarla, en realidad es una maravilla, es una maravilla. A veces nos portamos como Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Uy, espectacular ese apunte, padre, porque digamos que el que no corrige a su hermano, el que no lo ayuda a salvarse y no le advierte, está siendo como un Caín. Sí.
¿sí? A mí no me pida cuentas, él mirará. Cada uno, cada Sí. cual es, ¿sí? Cada uno mire a ver. Ayer les hablaba, les decía, entre comillas, la famosa libre desarrollo de la personalidad. Corrija a su hijo, no, él está en su libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué es ese libre desarrollo de la personalidad? ¿A dejarlo hacer lo que él quiera? Sí, es una idea que pone la libertad como si fuera el máximo valor de la condición humana. En realidad sí, es un valor, entre otros valores. Entonces dejar simplemente la libertad, sí, pero la libertad para degradarse, para dañarse. Y estas sociedades, entre otras cosas, que tanto defienden la libertad individual, se pierden, se malogran, porque esa libertad se convierte en puro libertinaje. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que la corrección fraterna es un acto de fraternidad, y no hacerla sería portarnos como Caín, aquel que le dijo a Dios cuando le preguntaron por su hermano Abel: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Que me importa que él haga lo que se dé la gana, yo no tengo que ver con él, o sea, no tengo que responder por él, ¿sí? Solo que nuestro Señor dijo: no, las cosas no son así, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿sí? Bueno, ¿qué más es la corrección fraterna? Yo digo que es un acto de valor, ¿sí? Se requiere valentía, sí, ¿cierto? señor. Un acto de valor, ¿por qué? Porque la forma más fácil de reaccionar ante un defecto ajeno, ante un defecto de un hermano, ante un error, o como llama nuestro Señor, si tu hermano peca, ¿sí? Es murmurar contra el hermano. ¿Sí? Es que eso es muy sabroso, cuando alguien se equivoca, cuando alguien peca, cuando alguien comete un error, criticarlo y hablar mal y deshonrarlo, y sobre todo agregarle cosas para hacer aparecer todavía mucho más, pero como la tal Barbarita de Sábados Felices, yo no es que, a mí, ¿cómo es que dice? No es que yo sea chismosa, pero dar información no es pecado. No es pecado, sí, pero con ese argumento se vuelven todos al cual más chismosos y murmuradores. Lo que el Papa ayer dijo en el Ángelus, dijo: es más peligroso el chisme que el COVID-19. ¿También? Sí, lo dijo, sí, eso lo dijo allá en la Plaza de San Pedro. Es más peligroso el chisme que el COVID. Bien, pero en lugar del chisme está la corrección fraterna. Sí, claro. Pero es un acto de valor, se requiere valor. Pero, ¿en qué sentido este valor? Tratemos de que hay que ser valiente. Bueno, es otra clase de valor. El valor, ese valor está inspirado por el amor. Por el amor. Por el amor. La segunda lectura. Por la fraternidad. La única deuda que debe existir entre ustedes es el mutuo amor. Sí. Entonces, ser valientes. Pero, ¿cómo se hace la corrección fraterna? Entonces, también la corrección fraterna es un acto de ¿cómo se dice?, de delicadeza. Se requiere una prudencia. Sí, una prudencia, pero es una obra de arte. Pongámosle en esos términos. Corregir al hermano, hacerle la corrección fraterna, es toda una obra de arte. ¿Por qué? Porque hay que conciliar la verdad por una parte, la firmeza al decir las cosas, ¿sí? La dulzura, es decir, el respeto y la delicadeza para decir las cosas. Hay que encontrar las palabras justas, ¿sí? Se requiere considerar también la inteligencia, porque hay que ser objetivos en lo que uno corrige, porque pueden haber personas que tienen mucha morbosidad en su cabeza, son muy mal pensados, o que tienen una cantidad de cucarachas y todo les resulta, ¿sí? Entonces se requiere pues también tener una conciencia bien formada, por lo tanto la corrección fraterna requiere también articular la inteligencia y el buen argumento. ¿Qué más requiere para que sea una obra de arte? Tiene que ser oportuna, o sea, no se puede cuando hay mucha gente y avergonzar a la persona. Llama a tu hermano a solas, es la oportunidad, ¿sí? Le están celebrando el cumpleaños y cumpleaños feliz, y uno la abraza y en ese momento le dice: sí, felicitaciones, pero no se le olvide que usted es un tal por cual, no sé qué. No es la ocasión, compañero, no es el momento de hacer una corrección fraterna, tiene que ser oportuna,
tiene que ser, a ver, ¿qué más? Ingredientes. Para mí, aquí el Señor tiene que ser insistente. No es solo, como dicen algunos, le digo la primera y la última vez, no le vuelvo a decir. Aquí coloca, no, llámelo, coloque otros 2 testigos, insista hasta con la comunidad, o sea, insista. Bien, es decir, busque varios medios. Sí. Pero padre, distingamos esa insistencia con algo que es, digamos, el cirilí. ¿Usted sabe qué es el cirilí? De pronto los televidentes no saben qué es el cirilí. Yo entiendo por cirilí, o sea, es que me la montó. O sea, ahora es eso, a toda hora me está sacando eso. A toda hora, sí, ya me dijo las cosas. Tampoco uno volverse una persona que le amarga la vida a otra persona, sacándole siempre la misma tragedia, o el mismo pecado, o el mismo error, ¿ya? Eso de que perdono pero no olvido, ¿sí? Yo admiro mucho, bueno, admiro entre comillas, aquellos que, especialmente en las relaciones de pareja, ¿sí?, que tienen como una especie de libro en donde tienen anotado absolutamente todo, y todo diálogo que intentan comenzar digamos, para hacer una corrección, le obligan al otro a escuchar le saca la lista. todo el rollo, pero es que es todo el rollo. Es que yo recuerdo hace 5 años, sí, y estábamos en tal parte, no sé qué, y me dijo esto, sí, yo, eso, pero eso no es nada, eso como a los 8 días ya, y Santiago, ¿usted se acuerda hace 5 años, y a los 8 días de la primera vez, y luego a los 8 días? Sí, y eso fue por la mañana, porque por la noche, y así, son capaces de traer la corrección fraterna, de llenarla de una cantidad de elementos que lo que hacen es amargarle la vida a la otra persona, ¿sí? Por eso lo de insistente es con otros medios, no siempre con el sonsonete de estar amargándole la vida a alguien. Bueno, ¿qué más podemos decir de la corrección fraterna? Digamos, prácticamente eso es todo, es un gesto de salvación, es un acto de amor, es un acto de verdad, es un acto de valentía, es una obra de arte poder hacer la corrección fraterna. Yo creo que además uno necesita un don que da el Espíritu Santo, que es el don del consejo, ¿cierto? El don del consejo, porque además de uno corregir, uno en la corrección fraterna normalmente da un consejo, y si se lo inspira el Espíritu Santo, probablemente ese consejo toca el corazón, verdaderamente. Luego hay que pedirla. La corrección no solo se dedica a una advertencia, sino a eso, un consejo. Un consejo. No solo usted hizo mire esto, a ver, no, sino darle un consejo. Darle un buen consejo. Bueno, y nuestro Señor vuelve a traer el tema del atar y desatar. Atar y desatar. Lo que ustedes aten y lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado y quedará desatado en el cielo. Nuevamente, yo digo desatar. En un buen consejo puede desatar a una persona de su error, de su esclavitud. Un buen consejo que le den a uno. Yo he encontrado, cuando usted hablaba de la familia, de los papás que, digamos, contaminados con esta ideología libertaria de que el libre desarrollo de la personalidad es el máximo valor que existe. No, muchos, cuando yo he ido a hablar en la cárcel, visitar los presos, yo hablaba con los presos y uno, un día de una manera clara me dijo lo siguiente: padre, si yo hubiera tenido un papá, un tío, un hermano, que me haga ver las cosas que usted me está haciendo ver en este momento, yo tal vez nunca hubiera venido a parar aquí, ¿sí? Entonces, no siempre a un papá se le recuerda, mi papá sí era bueno, él nunca me corrigió, nunca me dijo ni pío. ¿Sí? Esos no son los papás buenos, ¿sí? Uno recuerda a su papá, ay, mi papá que en paz descanse, mi papá, en ciertas cosas era, pero absolutamente firme. Por ejemplo, para honrar a mi padre, él decía a mis hijos, en esta casa, en mi casa, nunca, jamás
por ningún motivo, en ninguna circunstancia, a ninguna persona, se pronunciará una grosería. Y en la casa, yo jamás recuerdo, en la casa de mis padres, entre mis hermanos, no que no nos supiéramos la grosería, nos sabíamos todas, pero nunca en el recinto del hogar de mi padre, jamás se pronunció una grosería. Empezando por él, jamás nos dijo una grosería, jamás le dijo una grosería a mi mamá, y jamás permitió que nosotros nos dijéramos grosería. Mi papá, nosotros, yo les perdono cualquier cosa, menos que entre ustedes se peleen. Y una cosa que nos ha servido a nosotros como hermanos, Sí. podemos tener algunas diferencias, pero o sea, peleas que no se saludan, no. Y él dice nunca perdona eso. Ya, y por ejemplo algunos papás que llegan los hijos con cosas, y eso ¿de dónde lo sacó? ¿Sí? ¿De dónde sacó ese celular? ¿De dónde sacó ese dinero? ¿De dónde sacó esos tenis? Yo no se lo he comprado. Esa camisa yo no se la he comprado. La mamá pues tampoco se la ha comprado. ¿Usted de dónde está sacando la plata? ¿Sí? ¿De dónde trae eso? Eso no es suyo. ¿A quién se lo quitó? Me hace el favor y va y me lo devuelve inmediatamente. Sí. No me vuelve aquí con eso. ¿Ya? Ese tipo de advertencias oportunas puede evitar que un muchacho finalmente termine, por ejemplo, eligiendo la profesión de ladrón, así sea el buen ladrón. Sí. Entonces, sí, eso de que, ay, jefecito tan bueno, profesor tan bueno, papá tan bueno, mamá tan... porque nunca corrige. ¿Es eso bueno? ¿Ese es el ideal? No. La corrección fraterna es un acto de amor y todo mundo necesita la corrección fraterna. Inspirado en amor, yo también decía ayer que el problema actual es ausencia de amor. Uno no corrige porque no ama a la persona. De pronto no la ama, o no la ama bien. Sí, no la ama bien. O no la ama bien. Sí. Entonces, bueno, ¿qué más dice la palabra de Dios? Atar y desatar, es decir, que lo que hacemos aquí tiene consecuencias para la eternidad. Para la eternidad. Hay otro elemento ahí, es el de la plegaria, Padre. La oración en común. Sí. Además les aseguro que si dos de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedirle una gracia, mi Padre que está en el cielo se la concederá. ¿Sí? Yo entre otras cosas, a propósito del coronavirus, yo sí creo que, por ejemplo, el haber desconectado a la comunidad orante que es la iglesia y haberle impedido reunirse para orar, ha sido tal vez una de las peores decisiones que se han tomado. Yo sé que muchos lo han hecho con los buenos motivos, pero creo que han sido desproporcionadas las medidas. Yo estoy seguro, claro que a veces el argumento de la fe no cuenta para nada entre las personas que dirigen el país o los departamentos o cosas así. Para ellos la fe es nada. La respetan pues porque son tolerantes, digamos, pero no es que signifique para ellos nada. Pero yo sí creo que haber cerrado las iglesias, el haber impedido la oración, ¿sí? De reunirse en el nombre del Señor y pedir una gracia al Señor, yo creo que hubiéramos aportado mucha más salud que la que han aportado tantos medicamentos inútiles que no sirven sino para enriquecer a las farmacéuticas. Entonces, gracias a Dios se abre una ventanita de que se pueden abrir los templos, etcétera, etcétera. Ya 6 meses después y casi como si se estuvieran dando un favor. Yo no sé si usted ha visto las noticias, que los titulares de noticias, se abren los templos, los moteles, ¿sí? Los ponen sí, en ese contexto, ¿ya? Porque, los bares, las discotecas. Sí, porque somos un elemento más de aglomeración donde la gente probablemente... No, es una perversión en la comprensión de lo que es un templo, de lo que es una comunidad orante. Pues bien, el Evangelio nos dice, si ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedirme algo, mi Padre lo concederá. ¿Por qué? Porque no están solos, Cuando ustedes oran, en medio de ellos. Cuando ustedes oran como iglesia, cuando oran como familia, cuando oran como comunidad de creyentes, yo estoy ahí presidiendo. Él es el sumo sacerdote que preside esas plegarias. Es maravilloso, queridos hermanos, queridos discípulos, este mensaje. Yo creo que ya estamos llegando al final. Sí, señor. Padrecito. Se acabó el tiempo. Yo le digo a los discípulos de la hora décima, animen a sus amigos, ¿sí? De pronto lo que se dice aquí le puede ayudar a alguien a encontrar una idea que lo ayude en un momento dado de su vida.
mándenle el link a otra persona para que vea el discipulado, invítelo a la casa a tomarse un tinto y a ver el discipulado, etcétera, etcétera. Y también escriban ahí a los comentarios, anímense a escribir sus comentarios que nos hacen mucho bien. Sí, señor. También esa retroalimentación Sí, que nos sirve también para corregirnos. para corregirnos. Padre Celestial, en este momento queremos hacer un vínculo de fe y de amor con todos los discípulos de la hora décima para unir nuestra plegaria y clamarte a ti por la paz, clamarte a ti por la salud de todos los enfermos. Escúchanos, Padre de amor, concédenos también la gracia de aplicar la corrección fraterna como un gesto de amor y de salvación en favor de los hermanos. Danos también la humildad para aceptar cuando alguien nos corrija en momentos en que nos estemos equivocando. Gracias por escucharnos, Padre Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.